Hola, buen día. Mi nombre es Juan José Regalado y como este y todos los martes, el día de hoy estamos en webinars de SEM, patrocinados por Medimarcas. Medimarcas es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña Daniel Lara, ingeniero en biomédico de la empresa Suctimedic. Recuerden que pueden ir añadiendo sus preguntas en el chat y al finalizar nuestro invitado las responderá con todo gusto. Bueno, sin antes, por comenzar, Dani, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te cedo la palabra para que comiences con tu presentación. De igual manera, cualquier persona que tenga alguna duda la puede añadir en el chat y con gusto las responderemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Mi nombre es Daniel Ruelas. Yo soy ingeniero biomédico y pues en esta ocasión les voy a hablar un poco de los concentradores de oxígeno. El contenido de la charla, para entender más o menos lo que es el manejo y cuidado, tenemos que pues tener en cuenta un poquito de especificaciones técnicas. ¿Qué es esto? ¿Qué es un concentrador de oxígeno? ¿Cómo funciona? Posteriormente, un cuadro comparativo de varias marcas, sus parámetros de funcionamiento y sus especificaciones. Posteriormente pasaremos a explicar un poquito del equipo de concentración marca Oyers, del cual Medimarcas es proveedor. Después seguirá lo que son algunos problemas que llegan a presentar estos equipos y cuál es su solución. Un video demostración del equipo que nosotros manejamos, el que tengo atrás de mí. Las recomendaciones y el uso destinado de estos equipos y finalmente algunas preguntas frecuentes sobre estos equipos de concentración. Comenzando definiendo lo que es un concentrador de oxígeno, la Organización Mundial de la Salud estipula esta definición y dice que es un dispositivo médico autónomo que es alimentado por electricidad y está diseñado para concentrar el oxígeno a partir del aire del medio ambiente. ¿Qué finalidad tiene? Proporcionar periodos de terapia de oxígeno a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ya sea en instalación hospitalaria o en el hogar. Este tipo de oxígeno suplementario, pues lo que va a hacer es aumentar la cantidad de oxígeno que inspira el paciente por sus propios medios, ya que si se cuenta con una enfermedad respiratoria crónica, resulta muy complicado para el paciente poder inspirar de manera pues independiente. Al inspirar gas de oxígeno, pues habrá una mayor concentración o una mejor saturación de oxígeno en la sangre, lo que pues posteriormente eliminará los síntomas que este paciente pueda tener por falta de este oxígeno, como son el dolor de cabeza, la somnolencia, la fatiga y pues la confusión. Posteriormente existe una cuestión importante que es qué diferencia tiene un concentrador de oxígeno a un tanque estacionario de oxígeno. La principal es que el tanque estacionario de oxígeno tiene una cantidad limitada de este gas y el concentrador de oxígeno tiene, pues no tiene una cantidad limitada de oxígeno, ya que está ciclando y está produciendo oxígeno mediante el aire ambiente de manera continua. Y bueno, aquí en este cuadro comparativo podemos ver que un tanque de oxígeno pues no requiere de alguna fuente de energía, los concentradores de oxígeno sí, por modelo varían de 100 a 500 watts. Los tanques de oxígeno sí necesitan una transportación periódica, suelen ser pesados en algunas ocasiones y necesitan pues de sistemas de transporte específicos y adaptados para este tipo de instrumentos. Y los concentradores de oxígeno únicamente al momento de la instalación, ya que la mayoría de los modelos cuentan con un sistema de llantas que les es fácil su traslado. Como les comentaba, el tanque de oxígeno sí tiene un suministro agotable. Hay múltiples tamaños para necesidades específicas, dependiendo de lo que les recomiende su profesional de la salud. Y como les decía, el concentrador de oxígeno no tiene un suministro agotable. Este será constante mientras la energía eléctrica pues, no se interrumpa de alguna manera. En el caso de los tanques de oxígeno, el gasto inicial es moderado. Se requiere pues, adquirir el tanque, el flujómetro, un regulador y pues, demás accesorios. Y el costo aproximado va desde los 1,000 hasta los 3,000 pesos. En el caso de los concentradores de oxígeno también es moderado, ya que en este pues incluirá piezas de repuesto, en algunas ocasiones
la instalación y un servicio de mantenimiento sea continuo o periódico y pues la capacitación para su uso. Dependiendo del modelo y del tamaño de los concentradores, varían desde los 15,000 hasta los 55,000 pesos en el mercado actual, con la demanda que estos instrumentos han tenido por causa de la pandemia. Los gastos de operación de los tanques de oxígeno en meses recientes han sido desde moderados hasta elevados. Requieren de un llenado frecuente en algunas veces y de un transporte periódico, por lo que a veces resulta un poco complicado si existe sobredemanda. Ya lo veíamos al principio del 2021, como hubo una sobredemanda pues, por el aumento de casos, entonces puede resultar un poco complicado el abastecimiento de este gas. En el caso de los concentradores de oxígeno puede llegar a ser reducido. Lo único que se necesita pues, es una fuente de energía eléctrica y pues, un mantenimiento no periódico. Lo que nosotros recomendamos es 2 veces por año, cada 6 meses, o cuando su equipo presente alguna cuestión un poco más crítica. El cuidado que los tanques de oxígeno requieren por el usuario también es mínimo. Lo único que requieren hacer es verificar fugas, sea en su cánula, en su vaso o incluso en los flujómetros. Y en el caso de los concentradores de oxígeno sí necesita un cuidado más riguroso, que sea periódico, ya que este tipo de equipos necesitan limpieza de los filtros, de accesorios y pues del exterior del equipo, pues para evitar ciertos problemas que más adelante comentaré cuáles son los más comunes. En el caso del mantenimiento, en ambos equipos es moderado. En el caso de los tanques de oxígeno, lo único que se debe hacer es comprobar la presión de salida. Y en el caso de los concentradores de oxígeno, se necesita también la calibración de las salidas de oxígeno y presión con un analizador electrónico, ya que estos equipos tienen que estar dando una saturación de oxígeno de 93 más menos 3% de este gas. Y bueno, el costo por 1,000 litros aproximadamente de un tanque de oxígeno pues varía. Ya les comentaba, por la sobredemanda puede ser incluso mayor, desde los 500 hasta los 1,500 pesos por 1,000 litros. Y en el caso del concentrado de oxígeno, el costo neto del oxígeno pues varía desde los 100 hasta los 250 pesos, que es bastante reducido. Más a esto agréguenle pues el gasto de la energía eléctrica. Posteriormente les explicaré de manera superficial cuál es el principio de funcionamiento de estos equipos. Lo que básicamente podemos ver en la primera imagen de derecha a izquierda, pues el aire está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón o otros gases. Lo que estos equipos van a hacer, y la mayoría de los equipos tienen un compresor de aire, que junto con estos compresores de aire tienen un filtro integrado que van a tomar el aire del medio ambiente, lo van a filtrar para que no existan impurezas de tamaño considerable. Después este aire se va a pasar al compresor y se va a presurizar. Esta presurización de aire servirá para que cuando pase a los tamices moleculares, que estos tamices moleculares tienen un elemento que se llama zeolita, que ahorita más adelante comentaré a fondo qué es, filtrarán el oxígeno del aire del medio ambiente. Como quien dice, la parte más importante, además del compresor, pues son estos tubitos que vemos, que son los sedazos de zeolita, como podemos ver en la primera imagen de izquierda a derecha. Como les dije, estos tienen el elemento que van a filtrar el oxígeno y posteriormente van a pasar a un tanque reservorio con el oxígeno ya filtrado a 93% de concentración y posteriormente pasará al paciente para posterior empezar con la terapia de oxígeno. Como les comentaba, las partes principales, a mí me interesa que lo conozcan para que entiendan un poco mejor cómo funciona su equipo. En la parte superior izquierda tenemos el compresor. Este compresor es un dispositivo neumático que lo que va a hacer es agarrar el aire del medio ambiente, lo va a presurizar a una presión específica y esta aire la va a pasar sobre 2 válvulas, que estas válvulas se llaman válvulas solenoides o válvulas magnéticas. Estas válvulas magnéticas son dispositivos que se activan mediante un fenómeno magnético
que va a permitir la salida o la entrada del oxígeno a estos sedazos de zeolita, que es la imagen en la parte inferior. Y estos sedazos de zeolita o tamices moleculares, como también se les conoce, como ya les había dicho, tienen el elemento que es la zeolita, que es un material cerámico no inflamable, que lo que va a hacer es, mediante la presión que el compresor ejerce, va a filtrar el oxígeno y va a dejar de lado lo que es el nitrógeno y los demás gases que no son de utilidad para el paciente. Posteriormente tenemos un cuadro comparativo de diferentes marcas. Cada uno tiene sus características específicas. El que maneja Medimarcas y Sociedad América de Occidente es el primero, que es el de marca Oyers. En comparación a todos los demás, todos tienen 5 litros por minuto. Hay algunos otros sistemas que manejan hasta 10 litros por minuto. Y junto con el Respironics, que es de Philips, el Oyers y manejan de 90 a 96% de saturación de oxígeno. En el caso del Respironics, tiene un límite de altitud operativa de hasta 7,500 pies, y en el caso del modelo que Medimarcas maneja, no se ha comprobado que tenga algo que ver los pies sobre el nivel del mar en cuanto a su funcionamiento. Todos estos modelos ofrecen 3 años de garantía. Los niveles de ruido son diferentes en cada uno. Una de las características que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que tienen que ser silenciosos, que no afecten al paciente de manera auditiva, ya que esos equipos pueden ser funcionales al momento de dormir, ya que a muchos pacientes se les recomienda pues que utilicen estos equipos cuando están pasando por el sueño. Bueno, las especificaciones del equipo Oyers que tenemos aquí en mi parte posterior, el porcentaje de concentración de oxígeno que este equipo da es de 90 a 93% más menos 3%, como ya les comentaba. La presión es de 40 a 60 kilopascales con un rango de error de más menos 2. ¿Y a nosotros de qué nos sirve esta presión? Esta presión la ejerce o la presuriza el compresor, y esta presión lo que va a hacer es, redundando, presurizar el aire hacia los tamices de zeolita, para que con base a esta presurización el oxígeno pueda ser filtrado de manera efectiva en los tamices y no pasen restos de nitrógeno o otros gases que al paciente no puedan ser beneficiosos. El consumo eléctrico es alrededor de 350 watts. No es un gasto muy considerable la energía eléctrica. Aproximadamente nosotros hicimos como un sondeo y a varias personas les preguntamos cuánto más o menos de cantidad de dinero les costaba mantener su concentrador, y es aproximadamente de entre 400 a 500 pesos por mes con un uso riguroso de este equipo, y cuando me refiero a uso riguroso, de más de 12 horas de utilización diaria. Como les decía, el nivel de ruido tiene que ser bajo, de 55 decibeles, no tiene que ser tan ruidoso, por lo mismo no tiene que afectar auditivamente al paciente. El peso es de 19 kilogramos. Los modelos que anteriormente les comentaba también andan más o menos por ahí, por ese peso de entre 19 a 22 kilogramos. Y la temperatura de operación es de 5 a 55 grados centígrados. Aunque cabe mencionarles que, como tal, la misma naturaleza del equipo, como el compresor va a estar en constante funcionamiento, tiende a calentarse. Entonces, mientras no excedamos la temperatura de operación, no tiene que fallar, ¿verdad? Y la temperatura de almacenamiento es de menos 20 a 60 grados centígrados. Más adelante les daré unas recomendaciones para cómo darle una vida más útil y más larga a su equipo. La humedad relativa sí puede afectar a los equipos, hasta 80% de humedad relativa. Y pues tenemos como tipo de dispositivo médico clase 2, ya que existe un intercambio gaseoso entre el paciente y pues la cánula pues estará aproximadamente más de
entre 30, más bien entre 15 y 30 días de manera constante en la nariz del paciente. Por eso es que es clase 2. Bueno, la estructura externa del concentrador lo tenemos aquí atrás. En comparación al cuadro comparativo que les mostraba hace un momento, no todos tienen un display para que el usuario verifique lo que está sucediendo, pero en este caso de flujo, un vasohumidificador. En el display tenemos 3 botones, que ahorita se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que es un botón de oxígeno, un botón de automatización, un temporizador y su switch de apagado y encendido. En la parte posterior tenemos la manija para una mejor movilidad. Tenemos el compartimento de los filtros, donde dice tapa de filtros. Se levanta esa pestaña y de manera se introducen los filtros en esos gabinetes. Y tenemos el gabinete, que es el que, pues, por así decirlo, encierra toda la estructura interna del equipo. Y como ya les mencionaba al principio, pues las llantas universales que van a ayudarnos a una mejor movilidad para el equipo. Como les mencionaba, tenemos el display. El display tiene 3 botones de control, que es el de oxígeno, atomización y el temporizador. Y tiene una sección de alerta y luces de alarma, que en la siguiente diapositiva les comentaré a fondo de qué se tratan. La característica de este equipo y la diferencia a comparación de los equipos que les mencionaba es que este está incluido con función de nebulización, como podemos ver en la boquilla, en la parte lateral. Tenemos también como opción secundaria la nebulización en caso de que ésta sea requerida. Bueno, como les comentaba, el panel de control, este equipo tiene una interfaz un poco más amigable con el usuario. Primero les voy a comentar más o menos si tienen interés en adquirir este equipo, o para las personas que nos están viendo que ya adquirieron un equipo de esta marca. Tenemos tres alarmas. La primera es la alarma de baja presión, que va a estar en un color verde cuando esta se activa. Posteriormente tenemos la alarma de baja concentración, que va a prender en un color amarillo. Y la alarma de corte de energía eléctrica en color rojo. Esta alarma de corte de energía eléctrica es cuando exista alguna falla en el suministro eléctrico. Va a haber una alarma audible y esta luz se va a encender para indicar al usuario que pues desconecte el equipo para evitar un daño crítico al mismo. Y bueno, como ya les mencionaba, tenemos la función de oxigenación. Este botón lo que nos va a decir, o lo que nos va a permitir hacer, es empezar con la función de oxigenación de manera inmediata. Posteriormente tenemos la función de nebulización. Lo mismo, tenemos que tener obviamente apagado la función de oxigenación para empezar la nebulización en caso de ser requerida. Tenemos un contador de horas acumuladas y tenemos un temporizador en el cual nosotros podemos estipular cuántos minutos o horas queremos nuestra sesión de oxigenación, y una vez cumplido ese plazo, pues el equipo va a tener va a parar de manera definitiva. Bueno, vamos a empezar un poquito con los problemas comunes de fácil solución, que no solo este equipo tiene, puede englobar a los equipos de concentración en general. Este tipo de problemas comunes usted en casa los puede solucionar de manera rápida y sencilla. Estos son como les digo, uno de los problemas que más recurrencia tienen. Y el primero es el flujo limitado de oxígeno, pues al girar el flujómetro lo tenemos de este lado. Las causas probables es que exista alguna fuga desde el vaso humidificador o cánula. Esto es, que el vaso humidificador no esté bien sellado, o que la cánula esté mal puesta. Como les digo, la solución es que esté bien tapado, que usted verifique que la cánula no presente roturas o perforaciones, y de ser así, pues contactar a su proveedor para su cambio inmediato, ya sea del vaso o de su cánula. Otro de los problemas más comunes es el sobrecalentamiento. Hay muchas personas que nos contactan y nos comentan que su equipo está bastante caliente.
Las causas probables son las siguientes: que la temperatura interna es alta, que no exista un escape, o mejor dicho, que el escape del ventilador esté obstruido, y que el agua del vaso humidificador esté caliente debido a que pues, el equipo está sobrecalentado. Una de las soluciones que nosotros les damos es que acomode el equipo en un espacio bien ventilado para evitar bloqueos en entradas y salidas. Cuando yo me refiero a que se acomode el equipo, necesitamos nosotros que el equipo esté a 50 centímetros de la pared, mínimo 30, máximo 50 centímetros, que no le dé la luz del sol, que no esté en un ambiente húmedo y que el cuarto o el espacio donde tenga usted su equipo esté libre de polvo y que sea aseado de manera regular, pues para evitar problemas de este tipo, como es el sobrecalentamiento. Otra de las cuestiones es que aparece humo o vapor en la cánula o en el vaso humidificador. Varios usuarios nos han comentado que sienten húmedas sus fosas nasales o que sienten un poco de agua. Las causas son las siguientes: que el agua en el vaso humidificador es demasiada. No sé si alcancen a ver. Aquí en el vasito nosotros tenemos dos niveles. Tenemos el nivel de mínimo y el nivel de máximo. Lo que nosotros recomendamos es que esté en el nivel medio entre máximo y mínimo, aunque tampoco hay problemas si usted lo deja el mínimo. Esto es, como les digo, para evitar este tipo de problemas. Otra de las causas es que el equipo está colocado en un espacio con poca ventilación, o ya un problema un poco más crítico, que el ventilador pues esté disfuncional. Estos ventiladores se encuentran dentro del equipo y lo que ayudan es a disipar el calor interno del compresor, y por la parte inferior del equipo pues es donde escapa todo ese aire caliente. Las soluciones que nosotros les damos es que llenen con agua fría el vaso, como les decía, que aseguren que el nivel del agua se encuentra entre el nivel máximo y mínimo del vaso, que muevan el espacio, que muevan la unidad a un espacio bien ventilado, y sobre todo que mantengan la cánula lo más enderezada posible. Yo sé que a veces esto puede ser un poco complicado ya que el paciente se encuentra reposando en cama, pero mientras se pueda, que no exista una cánula pues ladeada o en una posición que pueda propiciar a las fugas de agua hacia el paciente. Y bueno, en el caso de un problema un poco más crítico, pues ya que se consulte al proveedor para reemplazar el ventilador. Siguiendo con lo mismo, en este caso, en esta marca en específico, y bueno, como les decía, también aplica en en otras marcas de concentradores. La cuestión es que nos van a activar códigos de sonido y los códigos de color que les mencionaba hace un momento. Y pues las fallas son las bajas concentraciones de oxígeno, y esto pues va a causar que la activación de la alarma pues empiece a ser auditiva. Ya estas son unas cuestiones más críticas que sí necesitan de ponerse en contacto con proveedor para cambiar pues ciertas refacciones. En este caso pues es el reemplazo de los tamices moleculares, que lo que les mencionaba es que estos tienen un material poroso llamado zeolita, que es no inflamable, pero con un uso prolongado, pues sí es un consumible y necesita de cambio. Lo que nosotros recomendamos es que sea un cambio anual, o cuando pues ahora sí que su equipo le avise que ya exista una baja concentración de oxígeno. En este tipo de equipos, en este equipo sobre todo de marca Oyers, tiene una función en el display que nos va a decir que reemplacemos los filtros, y también se va a activar un código sonoro. Los filtros EPA son estos filtros, permítanme, están en la parte trasera del equipo. Son estas cajitas. Estos filtros lo que nos van a ayudar es a filtrar las partículas grandes de polvo, de smoke, del aire, del medio ambiente. Acá tenemos sus dos entradas. Y esta rugosidad de estos filtros lo que nos va a ayudar es que funcionen como almacenamiento para las partículas de mayor volumen, y que éstas se queden ahí. Conforme al uso que usted le vaya dando al equipo, estos filtros se van a empezar a tornar de un color grisáceo, de un color negro, indicando que ya hay suciedad acumulada en pues en este filtro. Y lo que nosotros le recomendamos es que se ponga en contacto con su proveedor para reemplazar estos filtros,
o en su defecto que usted lo que puedan hacer es lavarlos con un detergente suave, pero ya al lavarlos usted los está invadiendo de humedad y la filtración no va a ser la misma. Entonces puede reutilizarlos una vez, máximo dos, y posteriormente ponerse en contacto con su proveedor para adquirir un nuevo par de... Y ya una cuestión un poquito más crítica, pues es la baja presión, y esta baja presión también viene acompañada de un código auditivo. Y pues en este caso, como ya les mencionaba al principio, las válvulas magnéticas lo que nos van a ayudar es a permitir o cerrar el paso del oxígeno y del aire del medio ambiente hacia estos tamices. Y lo que sucede con estas válvulas magnéticas es que suelen calentarse mucho, y si no existe pues un acomodo de este equipo en un espacio bien ventilado, pues va a reducirse su vida útil, y pues van a necesitar de cambio de este tipo de válvulas magnéticas. Tentativamente no tienen que fallarle, pero aún así nosotros les recomendamos 2 mantenimientos preventivos o correctivos por año para prolongar la vida útil de su equipo. Su proveedor le va a dar los detalles, ya sea que aplique por garantía, ya sea que les den 1 año, 2 años o máximo 3 años. Y si usted, a pesar de que su equipo no presente ninguna falla, decide, decir, cada 6 meses o 8 o cada año, mandar su equipo a una revisión general, pues a nosotros nos va a permitir hacer un descarte de fallas, limpiar de manera interna su equipo, reemplazarle pues los consumibles que se necesiten para que su equipo continúe funcionando de manera óptima. Y esto es algo que mucha gente no hace, no está consciente de que tienen el derecho a 2 mantenimientos por año, o si su equipo llega a fallar por algún defecto de fábrica, su proveedor debe de darle el servicio a usted y a su equipo las veces que sean necesarias durante su periodo de garantía. Ya los problemas de funcionamiento correctivos quiere decir que ya necesitan algún reemplazo de alguna refacción del equipo. Sucede con estos equipos, sobre todo con el de marca Oyers. Y el primer problema es que la pantalla enciende y muestra simbología, pero el compresor y el ventilador no funcionan. Usted de manera audible va a escuchar que su equipo va a estar funcionando. Le digo, no es tan ruidoso, pero usted de todos modos puede darse cuenta que su equipo está en marcha. Ha sucedido que ciertos usuarios prenden y apagan el equipo. Esto va a causar que el equipo, como quien dice, entre en shock y se bloquee como medida de seguridad. Lo que puede hacer, si sucede esto, es que reinicie el equipo después de 10 minutos, verificar que su panel de control funcione y posteriormente poner en marcha su equipo. Más adelante en la video demostración, es un video en el cual les va a mostrar el funcionamiento o cómo manejar este equipo de esta marca específica. A veces suele suceder que por defecto de fábrica llega la malfunción de la tarjeta principal. Y bueno, estos equipos tienen un botón de reseteo en la parte trasera. Usted puede presionarlo para que su equipo vuelva a encender. En caso de que no, pues puede contactarse a su proveedor para que su especialista de producto le diga las instrucciones a seguir en estos casos. El segundo problema son los bips auditivos continuos. Estos bips auditivos continuos se les va a dar la alarma de corte de suministro eléctrico. A veces suelen presionar el switch de apagado y encendido y no van a ver ninguna simbología desplegada en la pantalla. Sucede. Las causas probables es que la conexión eléctrica no está enchufada. Pueden cambiarlo. Yo lo que recomiendo es que dejen una salida o un enchufe eléctrico particularmente para su equipo de concentración. Pueden adquirir reguladores de voltaje para evitar daños en caso de cortes de suministro eléctrico, sea por lluvias o cualquier otra cuestión importante. O ya en una cuestión más crítica es que existe una desconexión interna del equipo. Y en este caso pues ya es que contacte a su proveedor para que le corrija su problema. Como lo vuelvo a repetir, usted tiene todo el derecho en ponerse en contacto con su proveedor
para la corrección de problemas que su equipo llegue a presentar durante el periodo de garantía que se les brinde. Posteriormente, tenemos que al presionar los botones no dan ninguna respuesta. Esto es que el panel de control falla o la misma falla anterior, que exista una desconexión interna del equipo. Entonces, yo lo que le recomiendo es que cuando usted adquiera uno de estos equipos, sea esta marca o cualquiera, revise primeramente el estado de su equipo, que no tenga golpes, que no tenga bolladuras, que vengan con todos los accesorios que le mencionan, sobre todo con un manual de usuario, ¿sí? Y en este caso, este manual de usuario tiene que contener en la parte trasera una tarjeta de garantía donde venga su número de serie del equipo y usted pueda llenarla para que el proveedor le pueda dar su servicio de manera gratuita y sin costo. También es importante y exhortar a la comunidad en general que lean sus manuales de usuario. Por algo están. Vienen muchas recomendaciones, especificaciones que yo ya les mencioné de su equipo. Viene un diagrama de qué partes tiene su equipo, el funcionamiento, especificaciones técnicas y términos y condiciones en caso dado de que usted las llegue a requerir por garantía. Y también un recuadro como este que les estoy mostrando con fallas comunes y problemas de funcionamiento en algún momento. Y finalmente, al ajustar el flujómetro, no sube ni baja los litros por minuto, también sucede. A veces el flujómetro, que es este lado, no sé si lo alcanzan a ver, tiene una perilla que suele atascarse un poquito. Entonces, con cuidado, no solo en este equipo, sino en los demás, que verifiquen que esa perilla gire de manera adecuada. Y ya si no, como les mencionaba, suele suceder que hay desconexiones internas en el equipo y pues ya necesitamos que se ponga en contacto con su proveedor para que le corrija el problema de manera inmediata. Bueno, las recomendaciones y uso destinado. El uso destinado principalmente está diseñado para proveer oxígeno suplementario para pacientes diagnosticados con terapia de oxígeno. ¿Sí? Yo no soy médico, yo no tengo especialidad en neumología, ni soy terapeuta respiratorio, pero sí exhortarles primeramente que si ustedes tienen un conocido, un paciente que lo vean insuficiente respiratoriamente, diríjase con su especialista y coméntele qué es más eficiente para él, si un tanque de oxígeno o un concentrador. ¿Sí? Lo que nosotros, por así decirlo, batallamos mucho es que la gente se automedica sus litros por minuto. Los 5 litros por minuto es para pacientes que ya están verdaderamente insuficientes respiratoriamente, ¿sí? Pero ahorita en la siguiente diapositiva les mostraré un poquito de preguntas frecuentes y les mencionaré más a fondo por qué no se debe pues automedicar con los litros por minuto. En cuanto a las recomendaciones, se debe de acomodar el concentrador en un espacio ventilado, como ya les mencionaba, y a una distancia de 50 centímetros de la pared. Esto es para evitar el sobrecalentamiento, que no haya acumulación de polvo y que su equipo pues tenga una vida un poquito más prolongada y pues lo principal, repitiéndolo, que no se caliente de más. Ya les mencionaba también que se debe conectar el equipo a una toma de corriente en buen estado y específica. Y lo que les recomendaba anteriormente es que utilicen un regulador de voltaje para evitar subidas y bajadas de la energía eléctrica y que estos puedan causar algún daño considerable a su equipo de concentración. Y lo más importante, de las más importantes, mejor dicho, que no fumen ni utilicen ningún agente inflamable cuando el equipo está en funcionamiento y con la carga colocada. Ha sucedido, han llegado equipos con cenizas de tabaco. Entonces, afortunadamente, no ha habido grandes siniestros, pero por favor, el oxígeno es un gas y es flamable. A pesar de la pureza o a pesar de que nosotros lo respiramos, este tipo de oxígeno es flamable, entonces se evite a toda costa utilizar algún agente que pueda causar algún accidente de consideración al paciente. Como les mencionaba, una de las cuestiones en su cuidado es que revise usted el estado de sus filtros de manera semanal. Y en caso de que presenten suciedad o alteraciones, pues consulte a su proveedor para el reemplazo. Este equipo se los va a decir cuando requiera el reemplazo de los filtros.
Como ya les decían, ustedes los pueden lavar máximo 2 veces. Ya después de estas 2 veces, pues no va a haber la misma eficacia. El equipo les va a estar pues arrojando la alarma, el código de alarma auditivo, diciéndoles que reemplacen sus filtros de manera continua. Lo que puede hacer usted, como ya le mencionaba, de manera superficial, limpiarlos con algún detergente ligero y también, si usted desea lavarlos, introducirles el agua con algún detergente también del sol para que la humedad desaparezca. No utilicen cloro, no utilicen alcohol o aceite para la limpieza del equipo, se decolora y puede haber corrosión de la carcasa, ya que es plástico sólido, pero lo más importante, se decolora. Entonces, es un tanto estético, pero de todos modos es algún punto a considerar. Finalmente, voy a tratar de tomar el tiempo aquí con las preguntas frecuentes. ¿Un equipo de concentración de oxígeno es suficiente? Tentativamente sí, porque usted va a tener una producción de oxígeno ilimitada, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda tener como reserva un tanque de oxígeno en casa. ¿Por qué? Porque si existe un corte de suministro eléctrico, puede haber pues una cuestión un poco crítica que el paciente necesite estar continuamente con la terapia de oxígeno y mientras se restablece la energía eléctrica, pues tenerlo conectado al tanque de oxígeno. Los litros, perdón, el tamaño de este tanque de oxígeno, ahora sí que esa es su consideración, pueden tratarlo con su profesional de la salud, pero sí enfatizo, tengan como reserva aún así un tanque de oxígeno lleno, listo en caso de que exista algún corte de suministro o alguna falla en su concentrador de oxígeno. Como ya les mencionaba, ¿cómo saber cuántos litros por minuto necesito? También permítanme hacer mucho énfasis aquí. No se automediquen los litros por minuto. No es recomendable. Atiendan a su profesional de la salud. Él les debe decir cuántos litros por minuto debe de estar suministrado al paciente. ¿Por qué? Porque si, se suministran 5 litros por minuto a una persona que no los necesita, puede haber una toxicidad por este gas y pues mayor dificultad para respirar o otras afecciones de salud. Lo que yo les recomiendo cuando tengan, independientemente de la marca de su concentrador de oxígeno, es que cuando vayan a empezar con la terapia de oxigenación, lo prendan y lo dejen funcionando de 2.5 a 3 litros por minuto. ¿Por qué? Porque aquí van a tener una cantidad de suministro de oxígeno óptima de 93 a 95% y pueden dejarlo funcionando sin conectarlo al paciente por unos 10 a 15 minutos para que esta latencia sirva para concentrar el oxígeno de manera más funcional y después, pasado este tiempo de 10 a 15 minutos, pueden ya conectar al paciente para que esté recibiendo su suministro de oxígeno y su terapia de manera eficaz. ¿Puedo adquirir un equipo sin orientación médica? Ya lo vimos al principio del año, sí, hubo una sobredemanda tanto de estos equipos como de tanques de oxígeno. Lamentablemente el sistema de salud no se dio abasto para atender a todas estas personas con afecciones respiratorias. Yo no recomiendo que se adquiera sin orientación médica por lo mismo, porque la mayoría de la gente cree que 5 litros por minuto es lo adecuado. En situaciones ya crónicas con hipoxemia, que esta hipoxemia lo que va a hacer es ya una saturación del 90% para abajo en la sangre del paciente y esto ya puede causarle una afección de salud o problemas de salud más graves. Solo 5 litros por minuto a estas personas, pero como les vuelvo a repetir, acérquese a su profesional de la salud, coméntele su situación y que él lo oriente para saber cuántos litros por minuto es óptimo para su paciente. ¿Mi equipo puede contaminarse de virus y bacterias? Por supuesto que sí. Por lo mismo, exhortarlos semanalmente o cada tercer día
tomen una microfibra o un paño húmedo con algún desinfectante ligero, limpien su cánula, limpien su vaso, limpien la salida de oxígeno y limpien su equipo en general para evitar contagios de coronavirus o de acumulación de bacterias o otro tipo de virus. Y bueno, otra de las cuestiones es qué tipo de agua debo utilizar en el vaso humidificador. Lo esencial es que se utilice agua destilada. Esta agua destilada es un tipo de agua que es hervida y a esta temperatura de ebullición, este vapor pues va a ser, como quien dice, regresado por medio del proceso de destilado, y lo que va a quedar de esta agua es un agua pura en la cual se van a eliminar bacterias, virus y otros agentes patógenos, y pues el propósito de la utilización del agua destilada en su vaso humidificador es evitar la acumulación de minerales pues en el vaso, porque estos minerales, como son el potasio, el magnesio, el sodio, pueden causar cúmulos físicos, como una capa blanca en su vaso, y puede obstruirlo, puede obstruir la entrada y salida del oxígeno, puede obstruir la cánula y pues posteriormente puede haber más problemas ahí. Otra cuestión importante es, ¿el agua purificada sirve? Tentativamente sí. Esta agua purificada, como su nombre lo dice, pues ha sido ya filtrada por algún método, ya sea ósmosis o intercambio de iones, y pues esta agua va a estar libre también de minerales, puede utilizarla, pero aquí lo más recomendable es que utilicen también pues el agua destilada, aunque también puede representar un costo a largo plazo, y si no es posible pues adquirir este tipo de agua, el agua purificada puede ser útil, pero pues volviendo a lo mismo, recomendarles que estén en constante limpieza de su equipo y de su vaso humidificador, y pues recomendarles que cambien el agua máximo cada tercer día. Algunas libros o fuentes bibliográficas nos dicen que hasta cada semana. Puede ser así, pero mientras usted como asistente del paciente verifique que no hay cúmulos de minerales o no hay obstrucciones, que no haya hongos, que no haya moho. Y si es así, pues puede mantener el agua hasta máximo una semana. Y también tenemos otro tipo de agua, que es el tipo de agua desmineralizada, que como su nombre lo dice, el propósito de esta agua es pues, retirarle todo tipo de mineral e impurezas. Pues ahora sí que lo dejo a su consideración si ustedes quieren adquirir agua destilada o agua desmineralizada. Es decisión suya. Recomendarles también que cuando adquieran un vaso humidificador nuevo, pues lo cambien, pueden poner una fracción de vinagre y una fracción de agua, como les decía, pueden llenar el vaso con vinagre y con agua. Esto es para pues, quitar cualquier residuo plástico o de bacterias, ya que pues, el vinagre es efectivo para eliminar todo este tipo de cuestiones debido a su pH bastante ácido. Igual, cuando ustedes requieran limpiar su vaso humidificador, pueden poner una fracción de vinagre y dejarlo de 15 a 20 minutos. Pueden dejarlo más si ustedes así lo prefieren, para pues, evitar cualquier cúmulo no deseado en su vaso. ¿Cada cuánto necesito cambiar mi cánula y filtros de mi equipo? La cánula, mientras usted no la vea rota, no la vea obstruida, puede mantenerla pues, el tiempo que usted considere. Y si no, si usted ve alguna obstrucción, pues ponerse en contacto con su proveedor para cambiarla. Yo también lo que recomiendo es que se tenga una reserva de ambas cosas, tanto de una cánula y de un par de filtros, en caso dado de que sea necesario para una mayor rapidez de atención en caso de alguna cuestión crítica. Y en el caso de los filtros, nosotros recomendamos que se cambien de 6 meses a 12 meses, dependiendo el uso de su equipo, si este es riguroso o si este es moderado. Y como les decía, este equipo les va a mencionar cuándo se necesita, y pues bueno, ponerse en contacto con su proveedor en caso de que se necesite. Otra cuestión importante es cómo monitorear a un paciente que utiliza el equipo. Cuando un paciente está utilizando esta terapia de oxígeno, yo recomiendo que usted tenga en casa un oxímetro de pulso, para que después de 30 minutos a una hora usted esté monitoreando la saturación de oxígeno en
la sangre de su paciente y vea que este ya está por encima del 90%, y pues bueno, descartar la hipoxemia o problemas más críticos. Y si no tengo un oxímetro en casa, pues actualmente en el mercado ya hay de variedad de costos, pero si aún así no se puede, pues estar atento de la sintomatología del paciente. En este caso, el principal problema de las personas que están insuficientes respiratoriamente es un jadeo, es una dificultad para, para respirar, que exista también fatiga, que exista somnolencia, dolores de cabeza. Entonces, y pues bueno, volverles a remarcar, atiéndanse y contacten a su profesional de la salud. ¿Puedo utilizar mi equipo por tiempo prolongado? Muchas citas bibliográficas nos dicen que son 24/7. Así es, usted lo puede utilizar las 24 horas del día si es requerido. Solo tenga en cuenta que al utilizarlo 24 horas del día, pues su equipo se va a calentar y su vida útil se va a disminuir un poco. Como recomendación es, si un paciente necesita o tiene dificultad cuando está por ir a dormir, conectarle su equipo las 8 horas durante el sueño y desconectar el equipo 1 hora para dejar que se disipe el calor, y después de esa hora volverlo a utilizar las 8 o 10 horas si lo necesitan utilizar más adelante, como les vuelvo a repetir, con la autorización de su profesional de la salud. Esto es para evitar pues una reducción de la vida útil del equipo y que exista, como les digo, un sobrecalentamiento de manera considerable. Bueno, les vamos a poner la video demostración de este equipo. El video se encuentra en el canal de YouTube de Surtidora, entonces cuando ustedes deseen les podemos dejar el link mediante el chat, y también les vamos a compartir al finalizar la plática un documento que se llama Especificaciones Técnicas de los concentradores de oxígeno, redactada por los especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes desean saber más a fondo todo esto que les platiqué y cómo pues darle una vida de utilidad a su equipo y evitar esta problemática que yo les mencionaba. Enseguida les ponemos el video. En esta ocasión les voy a hablar acerca del concentrador de oxígeno OGELS. El concentrador de oxígeno es un dispositivo utilizado para la terapia de oxígeno. Está diseñado para personas que han sido diagnosticadas por un especialista aptas para la terapia de oxígeno. Este concentrador de oxígeno nos entrega en un 93% de concentración de oxígeno en un flujo de 1 a 5 litros por minuto. Esto quiere decir que el paciente estará recibiendo una concentración adecuada de oxígeno para su terapia. Este dispositivo está diseñado para personas que tienen problemas pulmonares o del corazón, estabilizando la saturación de oxígeno en sangre. La ventaja de este concentrador de oxígeno es que puede ser utilizado en áreas de especialidad como en neonatología, obstetricia y pediatría. Pero no solo esto, además cualquier persona lo puede utilizar desde la comodidad de su hogar. La principal ventaja que nos ofrece OGELS es que no solo puedes utilizar la terapia de oxígeno, sino que también puede ser utilizado para nebulizar. O sea que tenemos dos funciones en un solo equipo. Otra de las ventajas que nos ofrece el concentrador de oxígeno OGELS es que no genera tanto ruido. Esto quiere decir que el paciente puede estar utilizando el equipo mientras duerme. A continuación vamos a poner los accesorios para poner en prueba el equipo. En la parte posterior del equipo, debajo de la manejilla, tenemos el lugar para los filtros. Instalamos el primer filtro y el segundo filtro, haciendo presión hacia abajo. Tenemos la boquilla, que será en donde saldrá nuestro oxígeno. Aquí va nuestro vaso humidificador. En este caso vamos a utilizar solamente la salida de oxígeno. Entonces instalamos nuestra cánula nasal. A continuación encendemos el equipo. Tenemos esta área que es nuestro panel de control.
En este caso, vamos a utilizar solo la salida de oxígeno. Presionamos el botón de oxígeno. Ajustamos nuestra perilla del flujómetro. En los litros por minuto indicado para cada paciente. En este caso está a 3 litros por minuto la salida de oxígeno. Ahora utilizaremos la función para nebulizar. Activamos en nuestro panel de control la nebulización, el temporizador a 10 minutos. Debemos de tener cuidado de que el flujómetro de la salida de oxígeno esté completamente cerrado, o sea, en 0 litros. La salida de nebulización está del lado lateral. Esta es la boquilla destinada para nebulizar. Instalamos nuestro kit de nebulización. Ponemos nuestra manguera de nebulizar en la boquilla. El otro lado de la manguera lo instalamos debajo del vaso de nebulización. Y en la salida de nuestro vaso nebulizador instalamos nuestra mascarilla. Espero esta información haya sido de su utilidad. Yo soy Francisco Gutiérrez y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, como ya les mencionaba, este video está disponible en el canal de YouTube de Surtidora Médica. Pueden consultarlo las veces que ustedes crean prudente. Y finalmente, si les queda alguna cuestión, alguna pregunta, quedo atento ante cualquier cuestión. Y si están interesados en adquirir algún equipo de esta marca, Surtidora Médica es proveedora. Y bueno, alguna otra cuestión, les podemos dejar nuestros datos para la resolución de cualquier pregunta, cualquier asesoría, cualquier capacitación, de manera totalmente gratuita. Muchas gracias por su atención. Y como mi compañero Juan les decía, esta plática va a estar disponible en YouTube y en los links de YouTube les voy a agregar los documentos para que tengan una mayor información sobre este tipo de equipos y sobre todo lograr la batalla contra la desinformación y que ustedes puedan recomendar pues una mejor práctica tanto en estos equipos médicos como en los otros de una manera pues adecuada. Agradeciendo su atención y cuídense mucho. Nos vemos.